Y bueno, de hecho este es un proyecto, o sea, como lo que hemos podido revisar, y bueno, yo ahorita vamos a comentarle al público, este es un proyecto bastante sustancioso, porque más allá de ser un proyecto de intervención comunitario, tiene una elaboración más profunda. Lo que lo hace característico, digámoslo así, es que trabaja el tema de la energía, ¿sí? Que bueno, es muy vigente, sobre todo en este tema de la descarbonización de la economía, ¿no? Porque esperamos que para el año 2050 no se usen combustibles fósiles, ¿no? Entonces, Claro. ¿cómo transitamos hacia allá? ¿Cómo llegamos a ese punto donde nos deslastramos de todo el daño ambiental que ocasionan los combustibles fósiles y cómo transitamos a una economía descarbonizada? Eso, por una parte, eso ya hablaría de acciones de mitigación, ¿no? Porque estaríamos mitigando los efectos de- del uso de combustibles fósiles. Pero por otra parte, además de la mitigación, está el tema de la remoción, que es lo que es muy importante, porque hay un punto donde si nosotros dejáramos, lo ha dicho el IPCC, ¿no? Que es como el panel intergubernamental sobre cambio climático, que es la autoridad en este tema, la autoridad científica sobre todo, ¿no? Ha dicho que si paráramos ya, en este momento, de consumir eh, combustibles fósiles, eh, instantáneamente, pues digámoslo así, en un chasquear de dedos, supongamos que eso fuera posible, igual no alcanza, porque ya hay una cantidad de gases de efecto invernadero depositados en la atmósfera que necesitamos escalar tecnologías que nos permitan remover ese exceso que hay allí. Y precisamente biochar es una de las tecnologías y quizás la más escalable en este punto, la más madura a nivel de tecnología, que permite eso precisamente, remover CO2 de la atmósfera. Entonces, esas dos cosas creo que son muy claves y que el proyecto las tiene ambas, ¿no? Para poner un poquito en contexto, ¿no?, a nuestra audiencia del día de hoy, hoy vamos a hablar primero de Fundación Senderos y su experiencia recibiendo dos premios por su proyecto Biochar y por el esfuerzo que han realizado. Y obviamente el segundo punto que vamos a tocar hoy es Biochar como proyecto, como alternativa de sustentabilidad de energía y cuáles son los pasos que se han seguido, los pasos que se han seguido y sobre todo de qué trata Biochar. Entonces, digamos como para iniciar, Daniel, si pudieras comentarnos primero como que esa parte bonita de cómo fue eso de la postulación a Premios Verde, cómo te sentiste, cómo se sintió el equipo de Fundación Senderos y obviamente cómo se siente sentir que llevas la representación de tu país, porque no solamente representar Fundación Senderos o representar un pequeño sector de una comunidad, es todo el país que se ha representado en tus ideas, tu voluntad y sobre todo Biochar como proyecto. Sí. Bueno, la postulación, digámoslo así, nació a partir de, yo creo que algo que de alguna manera nos cambió la vida a todos y fue esta incubadora de proyectos, el Impact Hub Caracas, en la cual nosotros participamos el año pasado, que se llamó Innovation Eco. Es una incubadora de proyectos que el programa de pequeñas donaciones y el Impact Hub ejecutan en alianza, ¿sí? Nosotros participamos el año pasado y salimos ganadores también del primer lugar en esa incubadora. A partir de allí, ganamos una campaña crowdfunding que esperamos poder montar este año en una plataforma de crowdfunding, de financiamiento colaborativo, que se llama Green Crowd, que está en Ecuador, ¿sí? Entonces, a partir de allí, de, de esa victoria, pues digámoslo así, o de esa necesidad de montar esta campaña, nosotros empezamos como a hacer un seguimiento a las campañas que se estaban montando precisamente en esta plataforma, las campañas exitosas, ¿no?, de los proyectos ambientales. Entonces, siguiendo allí los posts, digámoslo así, de Green Crowd, me enteré de esto de Premios Verdes porque la verdad no lo seguía antes, ¿no? Me enteré precisamente porque Green Crowd es aliado de Premios Verdes. Y cuando vi, no sé, faltaban como 3 días para el último webinar informativo para la postulación. Fui al webinar, faltaba como una semana, algo así para el deadline. Y bueno, como teníamos bastantes cosas escritas, porque obviamente hemos desarrollado bastante información a ese nivel, bueno, llené los formularios, participé de todo el proceso y bueno,
viste que es un proceso largo, prácticamente duró 6 meses, una cosa. Primero pasamos una primera fase donde antes de ser seleccionados dentro de los 500 mejores, luego no solo fuimos 500 mejores, sino fuimos finalistas. Ahí empezó un proyecto, un proceso mucho más arduo, mucho más exhaustivo de análisis del proyecto, donde participaron organizaciones como, no sé, WWF, eh, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, bueno, y el PNUD, una cantidad de jurados que analizó el proyecto en varias fases. Y bueno, finalmente el evento en Miami el 24 de abril, donde, fíjate, recibimos estos dos premios en las dos categorías en las que éramos finalistas y bueno, a celebrar. Así es, a celebrar el logro que han alcanzado. Bastante, o sea, no solo peculiar, sino bastante importante para las nuevas generaciones que están viendo cómo pueden llegar a impactar en el mundo y sobre todo contribuir con su país. Pero bueno, habiendo conversado sobre Pymes Verdes y la alegría que representa haber ganado el premio, ahora hablemos, digamos, de la parte más densa, la creación de ese proyecto, la idea de biochar. Estuve leyendo un poco, hablan de combustible por biomasa, bueno, claro, dentro de lo que me permite traducir en inglés, pero han hablado muchísimo, o han comentado muchísimo el tema de la biomasa como energía y también cómo esto se traduce para poder mitigar el cambio climático y sobre todo un problema muy particular muy puntual que existe en el estado de Mérida sobre la cocina a base de leña y también cómo se están deforestando a raíz de eso y que ciertamente los merideños no tienen la culpa, sino que no hay gas, no hay acceso a cocina. Entonces, cuéntanos un poco cómo surgió de esa problemática a esa propuesta. Sí. Bueno, la problemática, sí, tal cual como tú la describes, nosotros estábamos entre el año 2019 y 2020, estábamos trabajando en una comunidad del Páramo, que se llama Mucuchíes, ¿no? En el municipio de Rangel. Estábamos trabajando allá y llegó la pandemia. Nosotros lo que teníamos a la mano eran unos módulos, estábamos en ese momento trabajando en un proyecto sobre módulos prefabricados de tierra apisonada, que es una área que también hemos desarrollado a lo largo de mucho tiempo, con el Instituto de Diseño de Caracas. Estábamos trabajando en conjunto en ese proyecto como tal. Llegó la pandemia, el encierro, ¿no? Todo el mundo. Y nosotros en esa comunidad rural empezamos a notar cómo precisamente a partir de esa crisis, ¿no? Que también es energética, la deforestación, la gente cargando sacos de leña, carretillas de leña, y inmediatamente, como opciones de mercado, por supuesto, la gente, la inventiva, empezando a hacer un poco, sin ánimo de ser peyorativo, pero más de lo mismo. Es decir, bueno, ¿cómo hago una estufa eficiente? ¿No? ¿Cómo hago una estufa para que queme de una manera limpia? Y bueno, nosotros allí, gracias al apoyo del Instituto de Diseño de Caracas y una bibliografía muy importante que recibimos sobre una alemana que se llama Christa Roth, eh, recibimos esta tecnología de microgasificación, una bibliografía sobre microgasificación. Nos metimos en un libro muy denso, muy eh, profundo, en inglés además, pero bueno, Ah, nos dimos a la tarea de investigar y leer y leer y hacer todo el trabajo que, para precisamente proponer algo diferente a lo que fuera realmente agregar a valor a la problemática que nosotros estábamos identificando. Bueno, y allí llegamos a la microbasificación. Cuando llegamos a esto, eh, bueno, primero la alegría, ¿no? De ver cómo podíamos quemar de manera eficiente el recurso, cómo podíamos proponer una alternativa a la problemática que estábamos viendo, pero también cómo de alguna manera no teníamos el recurso ni la capacidad de impactar al nivel que la tecnología lo permitía. Allí ingresamos, presentamos un proyecto del Plan de Respuesta Humanitaria 2021 de Naciones Unidas y precisamente la Oficina de Coordinación para Asuntos Humanitarios, OCHA, nos incorporó dentro del portafolio de proyectos del Plan de Respuesta 2021. Esto fue, por supuesto, también nos abrió también un abanico de posibilidades porque ya empezamos a hablar sobre nuestro proyecto con agencias importantes, ¿no? Esto no significó en ese momento financiamiento, pero sí, digámoslo así, la plataforma de visibilidad que ya empezaba a tener el proyecto y cómo nosotros empezábamos a plantearnos, bueno, cómo
implementamos esto, ¿no? Entonces, en ese punto, presentamos posteriormente un proyecto al Programa de Pequeñas Naciones de Venezuela, que pertenece al Fondo para el Medio Ambiente Mundial, y allí nos aprobaron, pero fíjate que en ese momento, o sea, transcurrieron entre el momento de ingresar al plan de respuesta y la aprobación del PPD, pasaron aproximadamente como unos 7 u 8 meses, que fueron 8 meses muy intensos y de mucho aprendizaje. Tanto así que el proyecto de alguna manera cambió de nombre, siendo la misma tecnología de biochar, pero cuando nosotros iniciamos, el proyecto se llamaba estufas microgasificadoras y combustibles de biomasa sólida. Pero estábamos concentrados nada más en el tema de la estufa, ¿sí? Pasados esos 8 meses, nos dimos cuenta de la importancia, el valor que aportaba el biochar precisamente a nuestra comunidad, porque es una comunidad rural. Entonces el proyecto cambió de nombre y ahora se llama biochar y energía, ¿no? O sea, biocarbón y energía, para decirlo en castellano. Entonces, bueno, eso fue como todo un proceso de mutación o de transformación en el que nos vimos envueltos precisamente por el aprendizaje que nos dio esta plataforma de Naciones Unidas del Plan de Respuesta Humanitaria, porque, como te digo, pudimos de alguna manera colegiar el proyecto con organizaciones importantes y allí conocimos precisamente al doctor Paul Anderson, que fue quien recibió el premio en Miami, durante que ustedes han visto por allí el post seguramente en la cuenta de Fundación Sendero. Él es nuestro socio en este momento, es una persona que tiene más de 20 años trabajando con microgasificación y con biomasa y biochar en Illinois, en Estados Unidos, y bueno, en vista de lo que, digamos así, del nivel técnico que tenía nuestro proyecto, él inmediatamente nos ha apoyado y nos ha permitido también el avance y el acceso a muchísima información y como a una vanguardia en el estado del arte de estos proyectos que, bueno, en el mundo tienen aproximadamente unos 20 o 30 años que comenzó como el boom, digámoslo así, el biochar, que viene con mucha fuerza, ¿no? Creo que es. Bueno, Bueno, sí, justamente de las fotos sale el profe allá en Miami y sobre el proyecto, imagínate todo lo que han tenido que caminar para poder como entender que había más allá de lo que habían conceptualizado el proyecto, ¿no? Pero por lo menos en biochar, o sea, nos estuviste explicando cómo llegamos a esto, pero entonces, ¿cómo están perfilando o visualizando llevarlo a cabo a las comunidades en Mérida? ujú, sí. Bueno, este proyecto que te comentaba hace un ratito del programa de pequeñas donaciones, ¿sí? Porque hay producción de maíz, eh, caraota, caña de azúcar, una cantidad de desperdicios, bueno, de cultivos que generan una cantidad de desperdicios que normalmente se queman a fuego abierto, ¿no? Porque cuando no se pueden manejar todos esos desechos, se queman y esto ocasiona muchísimos problemas, primero generando gases de efecto invernadero y luego eh, dañando los nutrientes del suelo. Entonces, este proyecto con el programa de pequeñas donaciones se trata precisamente de eh, agregar valor a esos residuos, que son basura, que son, no tienen un valor, digámoslo así, para la gente, pero que con esta tecnología nosotros podemos transformar en un producto que tiene muchísimo valor en la agricultura regenerativa, ¿no? O la agricultura orgánica, o la agroecología, ¿sí? Es decir, en un enfoque más ecológico sobre la forma de hacer agricultura. Entonces, básicamente el proyecto se centra ahorita, porque bueno, somos una organización joven, de pocas personas de alguna manera, y un proyecto pequeño aún, pero con muchas posibilidades de crecer y con muchas posibilidades de escalar en nuestro entorno, muchísimas, porque, digámoslo así, la realidad de la Mucuy es traspolable a todo el eje páramo merideño, prácticamente, con sus diferencias de clima, ¿no? Porque acuérdate que Mérida Sí. va desde los 5.000 metros al nivel del mar en el lago, ¿no? O sea, tenemos una diversidad de climas y una biodiversidad social que es muy rica, ¿no? Pero en común
tienen todas estas comunidades el tema agrícola, ¿no? Son comunidades de vocación agrícola donde todos esos desperdicios no se están aprovechando de la mejor manera y que nosotros con esta tecnología venimos precisamente a proponer, vamos a producir esto, vamos a transformar esto en biocarbón, vamos a mitigar los efectos del cambio climático, pero sobre todo nos vamos a adaptar a lo que viene con muchísima mayor resiliencia, con muchísimo mayor velocidad, porque vamos a contribuir a la salud de los suelos, que es una cosa muy importante si pensamos en una agricultura sostenible, una agricultura a largo plazo. Ciertamente, es importante sobre todo esa transición y de hecho es interesante cómo, digamos, a través de estas pequeñas donaciones, estos pequeños fondos a los que han podido acceder, están contribuyendo a sectores que han sido altamente vulnerados porque no se han diseñado proyectos y no se han diseñado respuestas para la mitigación y la adaptación al cambio climático digamos, en estos sectores donde, digamos, la inseguridad alimentaria, la falta de energías para poder desempeñar las labores tanto, o sea, de agricultura como incluso ganadería o incluso labores más que todo educativas no puede desempeñarse porque no hay acceso a la alimentación para los niños, también como para las energías para que las personas puedan trabajar. Es muy, el impacto creo que más allá de que nos has contemplado o nos has comentado, es aún mayor. Como quien dice los ODS, tú abordas un ODS y estás abordando todos por transversalización, que es una de las cosas interesantes de la Agenda 2030. Ahora, Daniel, digamos para cerrar, los retos actuales, y por lo menos de aquí a, ponte, 1 o 2 años, tanto como con el proyecto como Fundación Senderos, ¿cuáles consideras que son? Sí, bueno, los retos, por ejemplo, bueno, tienen, ¿no? Multifactoriales, pero uno de los principales retos para garantizar nosotros el impacto en nuestra comunidad es que cuando hablamos de biochar y energía, en nuestro caso, en nuestro proyecto, estamos hablando de, digamos así, dos dispositivos o dos tecnologías que son estufas y hornos, ¿sí? Cuando hablamos de las estufas, nos referimos a una cocina que además de energía, te entrega como subproducto el biocarbón, el biochar, que es lo que precisamente nosotros llamamos la cerecita del pastel. ¿Sí? Es lo que es en realidad donde para nuestra comunidad es donde está, digámoslo así, el primer paso, pues lo que garantiza eh, el mayor impacto a corto plazo es precisamente el biochar, el biocarbón. Pero eh, desde el punto de vista de la energía, para estas estufas es muy importante el combustible, ¿sí? Porque, digámoslo así, no funciona como una estufa convencional, allí es donde está precisamente el valor, ¿no? O la diferencia, que una estufa convencional tú le vas metiendo leña y la leña que vayas incorporando se va transformando en ceniza. Aquí no, aquí se incorpora biomasa, porque no solo leña, podría ser leña también, pero las estufas que estamos ahorita promocionando, ellas funcionan o con pellets, que es un producto, digámoslo así, bastante sofisticado, que en el país no hay mercado para eso, que son como Okay. unos compactos de madera comprimida, como sí, es pelletizar madera, utilizar acerrín para producir unos compactos que son un combustible ideal para estas industria. Como en Venezuela no tenemos esta industria desarrollada, hay algunos ensayos por ahí, pero es muy incipiente, ¿no? No está, no lo compras en la ferretería. ¿No? Entonces nosotros necesitamos acceder a, en el caso de la Fab Stove, de esta estufa, a cáscaras de coco, ¿sí? En Mérida, culturalmente, tenemos afortunadamente, tenemos la fortuna pues, de que culturalmente existe un producto que aquí llaman cocada, que vendría a ser lo que en el centro del país llamamos besito de coco o conserva de coco. Aquí le Sí, llaman cocada, se hace a partir del coco seco, ¿no? Entonces, hay muchísima producción de cocada, para decirlo en merideño, en la ciudad, en el estado en general. Y toda esa cáscara de coco que queda se echa a la basura, se bota, ¿sí? Esto genera problemas también a nivel de residuos sólidos, ¿no? De manejo de residuos, porque es algo que tiene muchísimo valor para nosotros y para la gente que va a cocinar, para las familias,
para las mujeres, sobre todo, ¿no? Que es donde eh, tradicionalmente recae la responsabilidad de atender el hogar, ¿no? La cocina. Y bueno, se Sí. gasta muchísimas horas cortando leña, buscando, colectando leña, todos los problemas que a nivel de género esto conlleva, ¿no? Entonces, ese es como un gran reto que tenemos nosotros ahorita, es idealmente tener una industria, digámoslo así, que a nivel de pellets, de compactos de madera, nos permitiera escalar con esta tecnología, con estas estufas en particular. Pero si ese no fuera el caso, o mejor dicho, hasta que lleguemos a ese escenario, lo que tenemos a la mano es esto que existe en Mérida. Las cáscaras de coco en verdad son un desperdicio. Imagínate ahora en Falcón, por ejemplo, o imagínate ahora en Margarita, por ejemplo. Es decir, Bastante. donde existe en verdad cultivos de coco y donde el coco se estará botando, ¿no? Las cáscaras. Entonces, allí es como, digámoslo así, una transición entre lo que podemos hacer a muy corto plazo, que, que requiere como un manejo de residuos dentro de la ciudad y dentro de las comunidades aledañas, y por otra parte, ¿no? Dejando el tema de las estufas a un lado, ya abordando eso, hacia la producción de biocarbón, que era lo que te decía anteriormente, que es la cerecita del pastel, ¿no? Que es lo que a nosotros nos llevaría a tener un impacto a nivel agrícola más rápido. También tiene que ver con un manejo de residuos. Aquí ya no estaríamos hablando de la cáscara del coco, por ejemplo, sino ya estaríamos hablando, mira, de, por ejemplo, la tusa del maíz. Eh, no sé, el vástago, viste, cuando aquí hay una zona platanera muy grande que queda hacia el sur del lago, se producen muchísimos plátanos que van a Caracas, a Falcón, a cualquier parte. Es una zona muy platanera. Hay una parte allí de cuando cortan, digámoslo así, los dedos del camburo, los dedos del plátano, que cuando nosotros producimos biocarbón con ese tallo, pues tenemos un biocarbón que, por ejemplo, tiene potasio, imagínate tú. No sé, eh, otros residuos que existen, ya ahora el coco de agua, que también se usa mucho, ¿sabes? Lo que ahora sí en el centro del país se llama cocada, que es el agua de coco. Todo ese residuo también se bota a la basura y es un volumen importante que normalmente recarga los camiones, ¿sabes? Porque eso en las ciudades se bota también a la basura. Entonces, hay como todo un manejo de residuos orgánicos que nosotros a través de esta tecnología podemos empezar a procesar y podemos generar un impacto, mira, así, muy rápido. ¿No? Entonces, yo creo que esos serían como nuestros retos ahorita, ¿no? Poder desarrollar un sistema de manejo de residuos para la producción de biocarbón. Ciertamente son retos bastante puntuales, están bastante, bueno, yo diría bastante bien orientados para el proyecto y la envergadura que este representa. Bueno, Daniel, creo que fue una conversa bastante chévere. Me gustaría poder compartir esta información con muchísimos más activistas porque estoy segura que por lo menos en Caracas, que es donde estoy yo, a muchos nos gustaría tener una conversa, claro, de repente más presencial, no tan virtual, pero ciertamente es muy valioso para poder sentarnos, hablar sobre cómo lo lograron y sobre todo cómo podemos ayudarte a mejorar el impacto y no solo en Mérida, sino en todo el país. Y yo creo que o sea, si por apostar, apostaría que también en la región les gustaría, digamos, compartir esta información, compartir este proyecto. Entonces, bueno, muy agradecida contigo, con Fundación Senderos, por la oportunidad que nos han dado hoy de reunirnos para conversar. Este Instagram Live va a quedar, digamos, en el feed para que puedan revisarlo. Y ciertamente de aquí en adelante, bueno, pueden contar no solo conmigo como Diana, sino también con Fundación Cerlas y con los distintos activistas en Caracas que nos mueve muchísimo la parte ambiental y sobre todo que queremos apoyar estas iniciativas. Porque más allá, digamos, de la denuncia o de la educación, es muy importante sacar proyectos que conviertan los problemas, los dejen en el pasado y que las soluciones realmente nos permitan transitar
hacia un futuro más verde o más amigable con el planeta. Entonces, Daniel, muy agradecida contigo, muy agradecida por Fundación Senderos. Esperamos poder traerlos a Caracas para poder hacer una conversa más profunda, más amena y tal vez más cercana para poder, como quien dice, charlar, reír, compartir y de repente mejorar nuestro entorno a través de las buenas ideas. No sé si quieras decirle algo al público que está con nosotros ahorita. Sí, seguro. Bueno, primero agradecerte a ti, Diana, por la invitación. Chévere hablar, conversar contigo. Totalmente abierto a, digamos así, asistir a esta reunión, a este compartir, a esta en Caracas o en cualquier lugar donde nos encuentren los proyectos y las realidades, ¿no? Y las comunidades que finalmente donde estos problemas se viven en carne propia y donde, bueno, nosotros podríamos empezar a desarrollar soluciones con impactos muy rápidos y conectados con una realidad global, ¿no? Que es lo que es muy importante, porque al Sí, final nos damos cuenta que lo que padecemos aquí lo estamos padeciendo en muchísimas otras partes del mundo a distintos grados, ¿no? Entonces, eso yo creo que es como una cosa bonita para resaltar y bonita para conectarnos con nuestra voluntad de responder a la problemática que miramos, ¿no? Que no es que era un poquito como lo que tú también reflexionabas, ¿no? Que a veces nos quedamos como en la crítica de las realidades muy inmediatas y como que perdemos esa profundidad y ese fondo que es lo que nos da como un sentido a las acciones y nos puede en realidad enfocar en un proyecto a largo plazo, que los proyectos ambientales tienen que ser proyectos a largo plazo porque esos resultados inmediatistas eh, no son, pues, no, no garantiza el impacto, ¿no? Entonces, bueno, eso, agradecerte y ponerme a la orden para próximos live o para esta reunión, esta invitación a Caracas, que con mucho gusto atendería. Gracias. vale. Un abrazo a ti y a todo tu equipo y un abrazo a los que nos estuvieron acompañando. Si se perdieron alguna parte, también pueden ver en el feed que está guardada en Instagram Live. Y también cualquier comentario post evento lo pueden dejar en los comentarios del feed que le escribimos abajo y les respondemos cualquier duda. Agradecida con todos y feliz viernes en la tarde. Chao. Gracias.